Mi papá me ha contado esta historia innumerables veces desde que yo era apenas un niño pequeño. Mi papá acababa de conocer a mi madre y se casaron. Dado que era necesario entrar en el ejército en ese entonces, tuvo que dejar a mi madre embarazada sola en casa con mi abuela. Voy a omitir la parte sobre su estancia allí, hasta llegar a la parte del hombre lobo. Era alrededor de la medianoche. Todos en el campamento estaban durmiendo excepto los guardias, él y algún tipo aleatorio. Justo cuando los guardias estaban cambiando de turno, algunos de los perros guardianes estaban siendo atacados por una figura alta, y todo lo que se podía escuchar era el sonido de masticar, perros siendo destrozados y ladridos fuertes. Todos los guardias sintieron un escalofrío recorrer su espina dorsal, y sintieron un gran miedo instalarse en ellos. Todos estaban demasiado asustados para verificar qué estaba pasando, así que se escondieron, esperando que terminara lo que estaba sucediendo. Después de los aparentes acontecimientos, los guardias fueron a verificar qué podría haber sucedido. Quedaron en shock cuando encontraron a dos de los perros, destrozados, comidos, y todo el lugar estaba hecho un desastre de órganos y piel de perro arrancada. Uno de los guardias vomitó y comenzó a llorar. El otro estaba contemplando la escena, mientras el miedo lo desgarraba por dentro. Trató de mantener la compostura, y fue a consolar al otro guardia. Los otros perros estaban visiblemente asustados, y estaban todos cubiertos de sangre, pero uno de ellos parecía haber mordido al hombre lobo, y tenía sangre en la boca. Sin embargo, nadie sabía que no había mordido a un perro, sino a algo más, algo mucho más grande. Después de lo sucedido, todos fueron alertados sobre la situación y se les dijo que su campamento se mudaría a otro en aproximadamente 2 o 3 días. Todos estaban asustados, y muchos de los soldados tenían miedo del evento reciente. En un momento, mi papá tuvo que ser guardia, así que estaba haciendo su turno. Obviamente tenía mucho miedo y no quería hacerlo, pero aún así lo hizo porque tenía que hacerlo. Esta vez todos estaban atentos a los 2 cadáveres de perros medio comidos, y todos pensaban que uno de los perros, el pitbull, se había vuelto loco desde que no se alimentaba mucho, y había ido a comerse a los otros perros, mientras que algunos pensaban en otras ideas estúpidas, como que el rake los había comido. Sin embargo, ese no fue el caso. Fue sacrificado y casi todos pensaron que todo estaba bien. Mientras estaba de guardia, lo mismo que la noche anterior estaba sucediendo. Pero esta vez corrió hacia allí. Como tenía una AK-47, no tenía miedo de atacarlo. Cuando llegó allí, la figura estaba parada donde se mantenían los perros guardianes y estaba devorando. Mi papá se quedó paralizado por el miedo, y no se movió, mientras la figura peluda y alta con el hocico y la boca cubiertos de sangre, giraba la cabeza y lo miraba con sus ojos brillantes y huecos. Después de eso, aparentemente había saltado unos 20 pies de distancia, y luego huyó. Después de eso, nunca volvió a ser visto. Todos en el campamento estaban en shock, y tuvieron que mudar su campamento desde su ubicación actual a una entera a 2 pueblos de distancia. La única razón por la que esto no se ha difundido, y los medios no se han enterado, es porque nuestro país es muy pobre, así que tenía sentido que no hubiera cámaras. La historia puede sonar falsa, pero mi papá la explicó con tanto detalle vívido que no puedo evitar pensar que es real. Espero que valga la pena compartirlo. Después de buscar un poco un lugar donde enviar esto y que sea visto, decidí probar aquí. Esta es una historia 100% verdadera. Esta historia tiene lugar en mi primer año de universidad en la Universidad de Alabama. Como vivía en los dormitorios, mis amigos y yo a menudo salíamos del campus y nos adentrábamos en el campo para fumar marihuana lejos de los asistentes de residente y la policía del campus. En esta noche en particular, uno de mis amigos y yo acabábamos de terminar de enrollar un porro gigante y nos fuimos conduciendo hacia la noche para disfrutarlo. Una vez que estábamos lo suficientemente lejos, lo encendimos y seguimos conduciendo durante toda su duración. Después de que terminó, condujimos hacia una densa niebla. Teníamos que conducir a ~5 mph porque literalmente no podíamos ver. Terminamos saliendo de ella y nos encontramos en territorio familiar. Por lo general, conducía lejos del campus sin un destino real, pero los reflejos, etc., solían llevarme por el mismo camino. En fin, hemos estado aquí antes en noches anteriores, y hay un letrero de alto espeluznante que aparece negro e ilegible hasta que estás literalmente a 5 pies de él, lo cual siempre nos pareció extraño.
Eso no tiene nada que ver con esta historia, pero tiendo a divagar, especialmente cuando revivo cosas como esta. Así que después de salir de la niebla, estábamos pasando por casas aleatorias en el campo, cuando notamos una figura negra gigante, y unos ojos mirándonos desde el frente del patio de alguien. Ambos nos quedamos mirando como diciendo, ¿viste esa cosa? Fue tan significativo que di la vuelta a mi coche para echarle un mejor vistazo. Regresando, avanzaba lentamente hasta que volvimos a la cosa, y simplemente nos quedamos mirándola completamente en silencio. En este punto, mi coche casi se detenía mientras miraba con asombro a esta criatura gigante. La cosa se dio cuenta y se levantó lentamente sobre 4 patas y luego sobre sus patas traseras, y quiero decir que esta cosa era enorme. Si tuviera que adivinar, diría que tenía al menos 7 o 8 pies de altura. Después de un par de segundos, se lanzó hacia nosotros corriendo como un guepardo. Básicamente, lanzándose a través del aire con sus patas delanteras. Cuando veo esto, piso el acelerador y comienzo a arrancar. Pero la criatura alcanza el costado de mi coche antes de que pueda acelerar lo suficiente para perderla. Ahora está en el lado del pasajero de mi coche corriendo junto a nosotros y mirando a mi amigo por la ventana abierta. Él me está empujando contra la puerta del conductor para darse distancia de esta bestia. Juzgando por el tamaño de mi coche y que la cabeza de esta cosa literalmente nos estaba mirando a través de la ventana, diría que tenía 4 a 5 pies de altura sobre 4 patas, y tenía una cabeza gigante con enormes colmillos capaces fácilmente de arrancar un brazo o a uno de nosotros del coche. Finalmente, con el pie todo el camino en el acelerador mientras miraba a esta bestia con horror y asombro, ganamos suficiente velocidad para alejarnos de ella, supongo que a 30 o 40 mph, y la bestia se aleja corriendo hacia el bosque. Ambos nos quedamos en silencio hasta que nos recompusimos y recordamos lo que habíamos visto para asegurarnos de que ambos habíamos visto la misma cosa increíble. Algunos de ustedes pueden criticar esta historia porque estábamos los dos fumados, pero esto era algo cotidiano, y ambos vimos la misma cosa aterradora. Después de analizar otras criaturas más probables, me encontré con una imagen de un oso sin pelo que honestamente se parece mucho a lo que vimos, así que quién sabe. Una tarde, mis amigos y yo jugábamos al escondite. Tuve la brillante idea de colarme hasta la parte sur de mi vecindario, que estaba en mal estado. Cuanto más me alejaba de mi casa, más oscuro se volvía el camino debido a la vegetación que bloqueaba el sol. La calle pavimentada se convirtió en un camino de tierra. La cerca blanca se convirtió en patios cubiertos de maleza y casas abandonadas. Encontré un escondite debajo de una vieja camioneta pickup, con malezas creciendo a través de la caja y la cabina. Era invisible a simple vista. Pasaron unos 10 minutos, y apenas podía distinguir las conversaciones y risas varias casas más abajo en la barbacoa, así como los gritos y el alboroto cada vez que uno de mis amigos era encontrado. Detrás de mí escuché un palo romperse, pero no me atreví a mirar. Probablemente era mi amigo Clay tratando de encontrarme. De repente, aparecieron 2 piernas vestidas con mezclilla frente a mi cara, descalzas pero con mucho pelo para ser alguno de mis amigos. Me quedé callado. Cuando las rodillas se doblaron, me encontré con un hombre mayor con 2 ojos de colores diferentes. ¿Qué demonios estás haciendo ahí abajo, chico? Me estoy escondiendo de mis amigos. Logro responder. Salí arrastrándome de debajo de la camioneta, y me di cuenta de que nunca había visto a este hombre antes. Desde muy joven me enseñaron a tener modales excepcionales y me presenté. El anciano me preguntó si quería volver a su casa, atrayéndome con su receta de pan de maíz casero. Nuevamente mantuve mis modales y amablemente me negué. En lugar de ser persistente, el anciano asintió y me dijo que fuera a jugar con mis amigos. Para este momento, Clay me vio y comenzó a acercarse. Caminé hacia él mientras hacía la señal de tiempo muerto. ¿Por qué no te estás escondiendo?, exclamó. Le conté a Clay cómo estaba escondido hasta que un hombre me encontró y señalé hacia atrás, pero el hombre había desaparecido. No estaba en ninguna parte. Mientras Clay me estaba molestando, afirmando que había detenido el juego porque no podía encontrar un buen lugar para esconderme. Estaba mirando el viejo camión donde me había estado escondiendo. El pasto y las malezas eran demasiado espesos como para que incluso estando aquí de pie mirando fijamente donde había estado, no podría verme a mí mismo. ¿Cómo pudo ese hombre verme?
Finalmente convencí a Clay de que lo que sucedió era cierto, pero Ryan, Jacob o incluso Bo no parecían creerme, o realmente no les importaba demasiado. Clay y yo vimos al hombre de nuevo, pero esta vez estaba caminando por el camino de tierra en el lado sur del vecindario y entró en una de las casas que siempre habíamos asumido estaba vacía. Tuvimos que investigar. El gran álamo afuera de la casa tenía huesos de ardilla pegados al tronco, así como una luz reflectante, como las que encontrarías en una bicicleta clavada a cada lado. La casa del hombre tenía una puerta de pantalla rasgada, así como dos grandes polillas que trepaban por la pared junto a una ventana agrietada. «No puedo creer que viva aquí», susurró Clay. «¿De dónde habrá salido?», pregunté. Nos dimos la vuelta enfrentando el camino de tierra. Era una calle sin salida, y al final había una cerca que decía, «Prohibido el paso». Por supuesto, dos niños, violamos la prohibición. Mientras escalábamos la cerca, un escalofrío recorrió mi espalda. El temor llenó todo mi ser, pero no quería parecer un miedoso ante Clay. Así que me armé de valor y mantuve la compostura. A través de los árboles y matorrales encontramos una vieja casa desgarrada que parecía haber sido golpeada por el tornado hace unos años. Junto a ella, un cobertizo viejo con una ventana rota. En el suelo alrededor parecía haber sangre. ¿Era pintura? ¿Sangre? ¿De un animal? Más atrás había una vía de ferrocarril, y más allá el otro lado de la ciudad, así que decidimos volver a la casa de Clay. Pude decir que Clay también quería irse tanto como yo. El otoño llegó, trayendo consigo el dulce aroma de las hojas muertas y el aire fresco de la mañana. Todavía hacía calor, pero mucho más soportable que en el verano. La escuela había comenzado, así que jugar con mis amigos del vecindario se convirtió en algo raro. Solo nos veíamos los fines de semana, o si terminábamos nuestra tarea, por la noche. Siempre nos había gustado atrapar luciérnagas o jugar en la casa del árbol por la noche, pero este otoño en particular nuestros padres solían limitar la frecuencia con la que íbamos a las casas de los demás. Las llanuras sureñas de Estados Unidos son conocidas por su tráfico de personas, pero el otoño de 2004 fue algo completamente distinto. Todo comenzó cuando desapareció un niño del lado oeste. La policía simplemente pensó que el niño se había perdido, pero cuando comenzaron su investigación, el rastro se enfrió. La semana siguiente, una iglesia bautista ubicada a un par de cuadras de nuestra calle estaba teniendo una recaudación de fondos, y dos niños de allí también desaparecieron. ¿Había alguna conexión? Por las noches, juraba que escuchaba algún tipo de aullido, seguido de ladridos de todos los perros de mi vecindario. Mi padre lo desestimó diciéndome que estaba escuchando coyotes y que no había lobos en Kansas. Sabía cómo sonaban los coyotes. A menudo los encontrábamos mientras cazábamos. Los padres hacen todo lo posible para evitar que sus hijos descubran lo terrible que puede ser el mundo. Su intento fue inútil la noche del 23 de octubre. Estaba jugando en casa de Clay, junto con mis amigos Ryan y Bo. Tenía una gran colección de juguetes, tanto nuevos como heredados de su hermano mayor. Alrededor de las 9 p.m., los padres de Clay reciben una llamada y escuchamos pasos acercándose a la parte superior de las escaleras. ¿Cuál de nuestros padres quiere que volvamos a casa? ¿Quién es el primero en irse? Jacob, tu padre quiere que vengas a casa ahora, proclamó la mamá de Clay. Todos nos quedamos congelados e intercambiamos miradas para asegurarnos de que no habíamos pasado por alto a Jacob, como si hubiera estado bajo nuestras narices todo el tiempo. «¿Qué?» exclamó Clay. «Aparentemente tiene una prueba mañana por la mañana», respondió el papá de Clay. Se me hundió el estómago. Los cuatro nos encontramos con la mamá de Clay en las escaleras. «Jacob nunca vino. Jacob no está aquí», murmuramos todos. La mamá de Clay nos miró con desaprobación pensando que le estábamos gastando una broma, antes de que su rostro se transformara en una mueca horrorosa. Volvió a tomar el teléfono del gancho, llamando a los padres de Jacob. A través del teléfono, desde abajo de las escaleras todavía podía escuchar la voz petrificada de la mamá de Jacob. La policía nos hizo preguntas. Si Jacob nos había hablado de alguna persona que hubiera conocido recientemente, la última vez que alguno de nosotros habló con él, etc. Nos preguntaron si habíamos visto algo extraño recientemente, a lo que todos habíamos visto al hombre extraño, así que le contamos a los investigadores sobre él. Bueno, incluso si supiéramos dónde vive, no sabemos si él es el responsable de esto.
Clay y yo le dijimos al oficial en qué casa estaba viviendo. Hijo, el oficial estaba mirando a Clay. Nadie ha vivido en esa casa durante años, está abandonada. El investigador les dijo a nuestros padres que estarían atentos a un hombre que coincidiera con nuestra descripción. Sin embargo, los policías no parecían muy genuinos al respecto, así que fue bueno que Clay y yo no mencionamos nada más como el cobertizo espeluznante, además de que no se suponía que estuviéramos allí en primer lugar. Halloween, un momento de simulada espeluznante y celebración con dulces, fue en cambio llenado con familias absolutamente aterrorizadas y padres en duelo. En toda la ciudad más niños no habían regresado con sacos llenos de dulces. La investigación se intensificó y la policía tenía sospechosos, pero uno tras otro todos fueron descartados. La temporada de caza había sacado de mi mente la reciente tragedia. Era difícil de decir, pero mi padre estaba bastante inquieto por todo este asunto, casi como si me estuviera llevando al desierto para mantenerme a salvo. Solíamos ir de caza bastante, él y yo. Una noche mi padre y yo estábamos regresando a casa, en el espejo retrovisor vi una hermosa puesta de sol, el estanque reflejándola, y las ramas ondeando con la brisa fuerte. Tal vez todo esto simplemente pasaría, pensé, aún extrañando a Jacob. Cuando llegué a casa vi luces de policía parpadeando, y los policías afuera de la casa de Clay. ¡No!, grité en voz alta. Mi padre y mi madre me abrazaron mientras los padres de Clay se abrazaban entre ellos, vacíos por dentro. Han pasado 15 años desde ese otoño, y todo esto aún sigue siendo un misterio.